Bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Hoy estamos contentos de volver a estar presentes hoy aquí a cada uno de nuestros oyentes. Estamos contentos. Vamos a tocar un tema bastante hoy, no sé si llamarlo controversial. Se puede Sí, decir que causa se puede curiosidad. decir. Estamos en vivo, ahora nos pueden ver las caras, ¿no? Así que, y bueno, tenemos este tiempo y este placer de presentar este nuevo episodio. Leo, Sí, es un episodio en el cual vamos a tocar varios temas con influencia política, alguna parte de cultura contemporánea, y el tema es de los masones, ¿sí? Los masones que siempre han sido protagonistas en diferentes momentos. Pero bueno, vamos a ir haciendo adentrando un poquito a lo que sería este tema, qué es la masonería, cuáles son los principios o incluso los valores que tienen dentro de esto. ¿Y por qué a menudo se asocia con sociedades secretas? Vamos. bien, además de hablar de este episodio, tenemos el placer y el gusto por ahí de darnos como tincunaco de contar con un invitado especial, ¿sí? Tenemos al doctor Claudio Barone, ¿sí? Egresado de la UBA como profesor de filosofía y luego hace su doctorado en la Universidad de Morón. Se dedica a lo que actualmente, ¿sí? Se dedica a la investigación de estas fenomenologías religiosas, ¿sí? O heresiología, ¿sí? Una cosa así. Sí, sí. A investigar todas estas cuestiones de sociedades secretas o de fenómenos religiosos que ocurre. Eh, Así que por eso estás hoy invitado acá para hablar de este tema con nosotros, de poder charlar, de poder preguntarte, además de tener todo un bagaje de cosas que, bueno, Nico, ¿querés hacernos un resumen de nuestro invitado? Bueno, un resumen. No sé, lo que vos quieras, tiranos data del invitado, a ver, así la gente dice, Bueno, de hecho, Claudio Barone, hoy los invitamos acá porque está escribiendo un libro sobre masones o sociedades secretas, según nos han informado, que tiene vistas de ser publicado entre agosto y septiembre, si no me equivoco. Sí. Y bueno, por ello hoy lo invitamos, estamos emocionados y gracias por estar acá con nosotros, gracias por querer compartir en esta mesa y esperamos hoy que sea muy informado y bienvenido para nosotros como para nuestros oyentes sobre la masonería y el impacto en la sociedad. Y nada, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, la verdad que expectante para poder reflexionar sobre un tema que, por lo menos dentro del ámbito cristiano, es bastante controversial, digamos, ¿no? Así que, bueno, no solo está por escribir este libro en agosto-septiembre, sino que ha escrito otros libros, ¿o no, Nico? Tiene como diferentes publicaciones de distintos libros. De hecho, su tesis del doctorado ha sido la mayor calificación. O sea, era una defensa. ¿Cómo es el nombre de mi la tesis? tesis, trabajé sobre lo que es el gnosticismo del siglo II, las refutaciones de Ireneo de León al gnosticismo platónico pitagorizante de Valentín. En palabras más simples, es una refutación que hace Ireneo de León respecto del gnosticismo del siglo II, que tenía a Valentín como uno de los referentes teóricos más importantes del gnosticismo, ¿no? Bien. Bueno, además tenés un café filosófico donde te juntás Sí. con diferentes personas a debatir temas. De hecho, con Leo estuvimos presentes Estuvimos en uno de los cafés y salimos encantadísimos. Leo me dice, ¿cómo sabe Claudio Barone? Y podemos charlar, o sea, hablamos de los Illuminati. Los en Illuminati. este café. Sí, sí. Hablaste de los Illuminati. Sí. Y hoy acá no es un café, vamos a tratar de tomar unos mates, unas masitas y Perfecto, unos chipa. dale. Pero vamos a hablar un poco de los masones. ¿Querés agregar algo más, Nico, o empezamos? No, por mí está bien, ya estaría bueno que empecemos, que estoy emocionado de arrancar con el tema. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿qué son los masones? Es la pregunta para empezar, ¿no? Bueno, ¿O qué es la masonería? claro, porque ¿qué son los masones? Habría que preguntarle a cada masón, digamos, ¿no? cada uno. Pero la masonería es podríamos definirlo como una fraternidad, al menos como ellos se definen, ¿no? Una fraternidad iniciática, ¿sí? Filantrópica, ¿sí? Secreta o discreta, dicen ahora, ¿no?
que promueven ciertos valores que, según dicen, instan a mejorar la condición humana, digamos, ¿no? En realidad los masones son aquellos que forman parte de estos grupos iniciáticos, ¿sí? Y están divididos en distintos ritos, ¿no? Tenemos el rito escocés, antiguo y aceptado, el rito de York, y también hablo de los más importantes, ¿no? Y el rito de Memphis, que es el rito egipcio, que tiene 99 grados. El rito de York tiene 13 capítulos y el rito antiguo, escocés antiguo y aceptado tiene 33 grados. Esos grados son pasos iniciáticos que tiene que dar todo candidato o todo iniciado, digamos, para poder ir creciendo en el conocimiento de lo que ellos suponen misterios primordiales, ancestrales, ¿no? Se podría decir que entonces que ser masón implica como estar dentro de una logia que busca ciertas formas, digamos, de comportarse y de iniciar dentro de una sociedad, pero tiene como ciertas condiciones, o cualquiera puede ser masón. No, cualquiera no, porque de hecho son los propios masones los que eligen al candidato, digamos. Tienes que hacer como unas entrevistas. Uno puede hacer una entrevista, pero la candidatura puede ser denegada, digamos, ¿no? Si no cumple con ciertos requisitos que ellos ven en el candidato, digamos. Que ciertos grupos, estas tres que nombraste, son como las más grandes. Sí. O las estructurantes, diremos. Son los ritos más importantes, digamos, ¿no? Pero no es que uno elige, quiero ser masón y es masón, digamos, ¿no? Claro, y es como por una condición que podrías pensar más política, o algo que yo solía ver, por lo menos, era que era una cuestión más filantrópica, más de búsqueda de conocimiento. No, a ver, filantrópica quiere decir que se supone que se ocupan por mejorar la humanidad, hablan de una especie de hermandad universal, digamos, ¿no? Pero bueno, los ejemplos propios que han tenido ellos en sus filas no han sido tan filantrópicos, digamos, ¿no? Okay. O sea, han tenido divisiones internas, luchas por el poder, digamos, o sea, idealmente se definen como filantrópicos, ¿no? Que buscan ayudar a la humanidad, digamos, ¿no? Pero curiosamente esa idea misma del secretismo hace que uno diga, pero si tienen tienen esos conocimientos secretos y primordiales que pueden mejorar la humanidad, bueno, ¿por qué no lo dicen a todos? Así mejoramos todo, digamos, ¿no? Claro. ¿Por qué lo ocultan? Porque ¿quién de nosotros, si tiene algo tan importante para beneficiar a la humanidad, lo va a esconder, digamos? Claro. ¿Por qué tendrían que restringirlo a un grupo de personas nada más y no lo transmiten a todos, digamos, ¿no? Eso contradice un poco la idea de mejorar la humanidad, ¿no? Esta premisa de libertad, igualdad, fraternidad, Sí. esa premisa que persiguen los masones que decías vos, ¿eso no están en las bases de la Revolución Francesa? Sí, y que fue influenciada bastante justamente por los Illuminati, ¿no? Por los Iluminados de Baviera, ¿no? Fundado por Weishaupt en 1776. La Revolución Francesa se da en 1789. Así que sí, los valores que surgen en esta logia, digamos, los Illuminati influyen poderosamente en lo que después van a ser los pilares de la Revolución Francesa, ¿no? Los pilares de la democracia, diríamos. Sí, a ver, en ese contexto ser demócrata era no estar a favor de la monarquía, digamos, ¿no? O sea, los masones están en contra de la monarquía. Ser masón están en contra de... En el contexto que surgen los Illuminati y los masones también, porque la masonería especulativa surge en 1717 en Inglaterra, tras la fusión de 4 logias en Inglaterra, y se forma la Gran Logia, ¿sí? Y estamos en el auge de las ideas de la Ilustración, digamos, ¿no? Siglo XVIII. Sí. Atrévete a pensar por ti mismo, ¿sí? Que era el lema básicamente que instaura Immanuel Kant, ¿no? Como uno de los referentes, pilares de la Ilustración. Pero es un siglo que es un siglo de
podríamos decir, donde imperan los valores de la Ilustración, pero donde surgen los iluminados también. Claro. ¿No? Personas que forman parte de logias, ¿no? Un grupo de personas que tienen el poder o el pensamiento para crear estas revoluciones. Y capaz estoy saliendo del tema, ¿no? Pero así como lo presentás de 1717, de que se hizo en Inglaterra, de la época de la Ilustración, a mí por lo menos me viene la imagen de que se contraponen con un poco, o capaz no tanto, con lo que eran las imágenes de los alquimistas por aquella época, o nada que ver. No, a ver, en general hay distintos. Las logias pueden ser, tienen influencias más filosóficas, otras tienen más influencia más esotérica, ¿no? Hay distintas logias que forman parte de un mismo rito, digamos, ¿no? Y tienen distintos nombres. Vos podés formar parte del rito escocés antiguo y aceptado, pero después tener una logia que se dedica a temas esotéricos. Otra logia puede dedicarse a temas políticos, otra a temas filosóficos, religiosos, etc. Pero todas forman parte del mismo rito, digamos, ¿sí? Por lo tanto, sí, hay logias que son más luciferinas también, que directamente proclaman a Lucifer como el Señor, el Dios, y la alquimia, la Kabbalah, doctrinas esotéricas, como, no sé, el Kybalión de Hermes Trismegisto, o sea, lo que es la sabiduría egipcia, digamos, de Hermes Trismegisto. Todo eso son enseñanzas que forman parte de ese tipo de logias, que forman parte de determinado tipo de rito, digamos. ¿Y qué son las logias? Porque Las logias son... Así- es el lugar donde se juntan los masones, digamos. Sí. A esas reuniones le llaman tenidas, y ahí discuten sobre distintas temáticas, digamos. Claro, el tema puede ser política y solamente económico. Sí, cualquiera. El tema puede ser es de diversa índole. Ahora sí, todas las logias que forman parte de un rito Sí, tienen que participar de los mismos ritos, digamos. claro. O sea, ellos tienen un rito como logia. Claro, o sea, las logias pueden tener intereses distintos, pero Sí. a la hora de pasar de un grado a otro, tienen que pasar por el mismo rito. Claro, Claro. son como la suerte de las conductas de tribu de tipo iniciación para pasar de niño a lo que se considera adulto, Sí. tienes que, no sé, cazar un Tal cual. gorila. Sí, sí. Y por eso es además de, volviendo aquí a la masonería, es iniciática, es ritualista, ¿sí? O sea, los ritos tienen que forman parte del avance en grados, ¿no? Y bueno, ahí pasa lo que pasa en todos lados, ¿no? O sea, la mayoría de los masones no superan, nunca llegan al grado 33, por lo menos en el rito escocés antiguo Ese es aceptado. el máximo. En el rito escocés antiguo aceptado, sí. En el rito de Memphis, hasta 99 grados hay. 99. El rito egipcio, ¿no? Pero la mayoría de los masones se van antes, ¿no? A veces no te dejan avanzar en la misma fraternidad, y otras veces se van antes, muy poco, solo el 5 o 10%, mucho ya diría, llegan al grado 33, ¿no? ¿Qué implica llegar al grado 33? Y llegar al grado máximo, digamos, ¿no? O sea, en la masonería tienes los primeros 3 grados, que es el grado de aprendiz, compañero y maestro masón. Eso se llama la logia azul, ¿sí? Todos los grados que van del 4 para arriba son para perfeccionar al maestro masón, ¿sí? Ya en el grado 3 vos ya sos maestro masón. Todos esos grados que vienen después son para perfeccionar al maestro masón. Que de hecho en el rito escocés antiguo aceptado, quien creó y fue armando los distintos grados fue Albert Pike, ¿no? Que fue un norteamericano muy influyente en el rito escocés, ¿no? Que tiene una estatua ahí en Estados Unidos, tiene un reconocimiento importante, ¿no? Que fue uno de los que de alguna manera contribuyó a lo que es el perfeccionamiento en grado del rito escocés antiguo aceptado. Hay la otra vez estábamos hablando de este tema y dice, hay una logia de masones de docentes argentinos, solo de profes. Podría ser, si son iniciados en algún rito, podrían pertenecer a cualquier logia. No hay ningún problema, que sea de docentes, puede ser. Las logias son como unidades funcionales de determinado rito, digamos.
¿Y las logias más conocidas? La logia de Lautaro, hace rato decía Leo. Igual es Sí. raro esto de hablar mucho sobre algo que es tan secretista y hay mucha información encima. Bueno, los masones, por ejemplo, aducen para contrarrestar la idea del secretismo de que ahora todo se puede conocer y por eso se hacen llamar ahora discretos. Es una sociedad discreta, no secreta, ¿no? Sin embargo, los ritos de iniciación no los conocemos. Alguna vez. Claro, conocemos, no sé, el templo ahí en Avenida en Perón. Conocemos las reuniones, hacen coros, hacen todo. Te abren a la comunidad, la iglesia o el templo que dicen ellos. Sí, iglesia no. Bueno, el templo, pero no hay un decir, che, este es el rito para pasar de este nivel. No, por eso digo que si es tan bueno lo que hacen, podrían masificarlo, digamos, ¿no? Para que no sean solo los iniciados los que se beneficien de esos conocimientos, sino que sea toda la sociedad, ¿no? Pero bueno, por lo pronto no tiene mucho interés en que... Creo que se suscriben a la lógica pitagórica, ¿no? No Sí. todo para todos. Ok. Y esta, perdón, Nico, la logia de Lautaro que decíamos, era de San Martín. Sí. Era como una logia revolucionaria. Sí, a ver, independentista. Sí, era una logia igual. O sea, San Martín, antes de formar parte de la logia Lautaro, se hizo iniciar en una logia en España. Él fue iniciado en una logia en España. ¿No fue en Inglaterra? No, en España. Sí, En otra logia. en otra logia, claro, en otro grupo. Claro. No es que vino acá. Bueno, Sarmiento también. O sea, Sarmiento acá fundó la logia Río de la Plata, número 1 Río de la Plata. Y fue presidente de los argentinos y también pertenecía a otras logias antes, ¿no? Pero bueno, a ver, si tratamos de, que por ahí ese es el tema que nos llama mucho la atención, ¿no? Si es posible que un cristiano se haga masón, a ver, como posibilidad sí, si lo aceptan en el rito, en la orden, lo aceptan, sí. El tema es que la masonería y sus valores son incompatibles con Exacto. el cristianismo, ¿no? Es como que ellos igual están en contra de la parte religiosa. Históricamente siempre estuvieron en contra. O sea, sí, siempre. Son Actual y ahora. anticlericales, Claro. o sea, de hecho en 1717... Ujú. ¿Ven como amenaza a ellos la iglesia? O sea, cualquier tipo de iglesia. Ellos, en realidad, la amenaza de todos los masones de alto grado, porque Sí, a los masones de grados inferiores los entretienen con filosofía, claro. nunca se enteran quizás que, algunos sí, de que están sirviendo a Lucifer, digamos, ¿no? Sí. Oh, wow. Porque de hecho Lucifer para ellos no es Satanás, Lucifer es el que porta la luz. O sea, para ellos, según lo dice Albert Pike también, para ellos Lucifer es Dios, digamos, ¿no? Ok, pero Exactamente. eso por lo menos a mí me hace ruido porque si ellos están buscando el bien, ¿no? En teoría, mejorar la sociedad, pero por otro lado están en contra de, o sea, son laicos, por así decirlo, pero están a favor de Lucifer porque representa el bien y es su Dios, eso como que hay una lógica extraña ahí. Sí, pero no es contradictorio, porque para ellos Lucifer, al ser el que porta la luz, es el que le puede abrir el conocimiento a la humanidad, el que le transmite el conocimiento a la humanidad. Ok, La iglesia es justamente, al tener como Dios a Yahvé, Yahvé en el huerto es el que te impide el conocimiento, al no permitir que el hombre pueda conocer ¿no? El famoso... claro, claro. Y en cambio Lucifer es el que le dice, no, serán abiertos vuestros ojos y conoceréis. Entonces Lucifer es el Prometeo, ¿no? El Prometeo es el que le roba el fuego a los dioses. Claro, de ahí la figura de la ilustración, Exactamente. trae la luz. El que trae la luz. De hecho, Lucifer viene de lucero, que quiere decir la estrella de la mañana, ¿no? La estrella es la que te ilumina. Y fíjense en que el que porta la luz y es el mismo que en el siglo XVIII, nos hablamos del siglo de las luces, ¿no? Exacto. Curiosamente, en el siglo donde surge la masonería especulativa, 1717, y el siglo donde surgen logias, o sea, órdenes importantes como la de los Illuminati de Baviera, 1776,
Entonces no tiene contradicción para ellos. Para ellos Lucifer es Dios y porta la luz y trae el conocimiento. En contra de el Yahvé del Antiguo Testamento, que es justamente el que impide que el hombre tenga el conocimiento. Wow, qué fuerte. Estamos hablando de los Sí. masones mucho más, Sí, en grados pero más altos, ¿no? Nivel, los masones. claro, más. Claro. ¿Se ¿Vos le crees- dicen grados o niveles? Grados. Grados. Sí. Algunos le llaman pasos iniciáticos. Pasos de iniciativa. Claro. Van Sí, con los ritos creciendo van en creciendo. conocimiento y eso implica también un costo porque no es gratis. Se tienen que pagar. Perdón que tire un chiste así. Yo le decía a los chicos, no tiremos comentarios. Es un tema serio. Me recuerda mucho después se lo pregunto. Pero me recuerda mucho a Homero cuando entraba dentro de un rito. ¿Se acuerdan? Lo disfrazaban, le hacían hacer un rito. Y todo eso lo veíamos, no sé, en un dibujo animado, ¿no? Que es Los Simpsons. Y uno se hace la cabeza a veces de eso. O ve películas donde se van a un lugar extraño a hacer tales ritos, ¿sí? Y he visto películas así que hacían este tipo de cosas. Me imagino por ahí así un rito. No sé qué tipos de ritos se imaginarán ustedes. No los conocemos, pero por ahí me imagino como Yo, alabando algo. Si es yo ahora satánico, todo vestido de escuchándolo a él blanco. me da como y- miedo. Si es yo- satánico, claro. Pero yo ahora escuchándolo a él y viendo toda esta idea de Lucifer y la imaginación, siento que es muy invitacional, tipo de, no sé, aparte él dijo que es algo bastante invitacional, tipo de gente que está en una esfera Claro. que trata de incorporar ciertas personas para la esfera, Mm. pero a la vez es secreto y ahí es como, es raro. Es que incluso no les interesa la cantidad, creo que no les interesa la cantidad de ellos de gente que haya. O sea, mientras. No hacen proselitismo. No es como que quieren que todos como se una iglesia donde conviertan. más gente tenemos. Claro, no es que quieren que todos se conviertan en la masonería. Claro. No todo para No todos. no es su creencia, vamos a decir. No, su vos base, fíjate no que es- hermandades existieron siempre. En Pitágoras tenía Mm. su propia hermandad, ¿no? Y de hecho estaban los que podían ver a Pitágoras, y los que estaban dentro de la hermandad y los que solamente lo podían escuchar, los oidores, ¿no? Hermandades existieron siempre, cultos mistéricos también, ¿no? Los misterios de Leuciss, los misterios órficos, los misterios civilinos, y todos tenían esa misma lógica, ¿no? Claro. Hay un grupo de iniciados y un grupo de... Ellos, los masones llaman a los que no La son mesa iniciados, chica de los llaman León. profanos. Claro. Nosotros, bueno, creo que no hay ningún masón acá. El uso de nosotros es un cuantificador universal, digamos, ¿no? Digo, ¿Podemos saber cómo era una de las preguntas que yo quería hacer que no está acá, pero no la tenemos, pero Nosotros seríamos ¿te acordás todos que yo te profanos. pregunté? Para dejarlo terminar la idea. Ah. Decime. La pregunta esta que yo te decía, uno puede saber. Sí está, ¿Está? Sí está. Ah, bueno. Todos nosotros seríamos como profanos, ¿no? Ninguno- para ellos somos profanos porque no somos iniciados. Por eso no nos pueden llamar hermanos. Oh, Al ¿se masón, hablan de hermanos la- así? Sí, tipo, claro. Hermanos. Los comunistas se decían camarada en su época. Sí, seguro. Como los Compañeros. peronistas se dicen compañeros. Sí, sí. Los Igual peronistas- tenés dentro de la masonería peronistas y y, los y peronistas comunistas. son O sea, masones. Eso. ¿eh? Los peronistas son masones. Hay, por supuesto, No. a ver, Pero, la o masonería es sincrética, en Ujú. ese sentido pueden entrar cualquier persona que ellos elijan, pero no importa Claro. la ideología. Lo que sí, por lo menos, en las constituciones de Anderson, de 1723, Anderson y de Saguiler son los que escriben, ¿no?, las constituciones de los masones, Sí. y ellos decían que tenía que al menos creer en alguien superior. ¿no? Ok. A esa entidad superior ellos le llaman el gran arquitecto del universo, el Gadu, ¿no? Pero claro, con la figura del gran arquitecto del universo puede entrar cualquier persona que crea en algo superior, digamos. Entonces, en los juramentos iniciáticos, si uno forma parte de una logia islámica, jura ante el Corán. Si pertenece a una logia cristiana, jura ante la Biblia, y si pertenece... ¿Se entiende? No interesa la religión a la que uno pertenezca. Pero eso es para los niveles iniciales, digamos. Todos juran por el libro sagrado al cual pertenezcan. Mira. Si creen, Mm. porque por ahí, hoy lo que es el Gran Oriente de Francia es más deísta y no creen mucho en la idea de un ser superior, ¿no? Entonces no juran por los libros sagrados.
Ok, Digamos, pero es condición que crean en algo superior. según la constitución de Anderson, sí. En algunas órdenes, en la mayoría, sí. Sí. Pero bueno, ese superior bajo la figura del gran arquitecto del universo puede ser cualquier cosa, digamos. Ok, No es el Dios de la Biblia, digamos, solamente. claro. Puede ser el Brahman de la India, puede ser cualquier otra entidad, digamos, ¿no? Me llama la atención por ahí un poco la parte de, no sé, yo a veces lo trato de como a una figura de enfrentar tanto la masonería con la iglesia, porque acá todos somos cristianos creyentes, y entenderlo como de ese lado, porque a veces estamos como lejos de ese tema, como no lo queremos hablar Exacto. dentro de no digo iglesia, sino dentro de un grupo creyente, a veces no lo queremos hablar por temas, por no, eso es satánico. A veces uno enterarse, tener el conocimiento de saber de qué se trata, no está mal, No. supongo. O sea, No. es más, creo que nos tiene que tener como una alerta o si no pienso mal. Sí, a ver, si no lo hablan, no por eso va a dejar de existir, digamos. Claro. O sea, hablar es reconocer que existe, que las iglesias, sobre todo, bueno, depende de qué iglesia, hablamos de las iglesias evangélicas, han tenido algunos ejemplos de masones que se han incorporado a esas iglesias, pero bueno, en la iglesia católica ha tenido muchos masones a lo largo de la historia, y los protestantes también en general. No, de hecho, Vos decís que hay Anderson y Desaguilar, que eran los que escribieron la Constitución de Anderson, ambos eran protestantes Sí. y eran pastores. y eran masones. Y crearon las condiciones porque claro, sí, obviamente que eran masones. Por eso digo que desconocer esto no cambia la realidad, digamos. No. Lo que pasa es que lo que vos decís es así, es correcto. Hay gente que tiene miedo de hablar o desconocimiento, o no le interesa simplemente el tema. Entonces, hasta que después, bueno, tienen a uno que está en su propia iglesia, que dice que es masón y que es cristiano y que no hay ninguna incompatibilidad, y ahí les empieza a preocupar. Claro. Como me ha pasado en estos días que algunos pastores me pidieron que hable sobre el tema, digamos, ¿no? Sí. O me invitan a las iglesias para hablar sobre el tema. No te interesa hasta que te empiece a interesar, digamos. Claro. Hasta que toca tu puerta. Claro, Toca tu puerta. ya cuando tengas a uno que te está predicando y que es masón, ahí te empieza a interesar un poco más, Sí. ¿no? Porque, a ver, ellos no encuentran ninguna incompatibilidad. Capaz que los primeros grados, ¿no te crees, Claudio? Como que vos Sí, obvio. Los entrás grados y más. decís, che, ver, esto no está mal, o sea, me dicen que respetan mi libro sagrado, que respetan mi credo, que respetan todo, pero bueno, tal vez en los primeros grados en los que va avanzando, dicen, no pasa nada, pero después, Claro. ¿sí? Llegado su momento, te hace, che, ¿qué onda esto? No, igual sí pasa. Y explico por qué. Porque vos ya en el grado 1 ya te ponen las 2 espadas, ya tenés que hacer un juramento en donde vos de alguna forma pedís que si develás lo que se dice, revelás lo que se dice ahí adentro, te pueden llegar a cortar el cuello, digamos, ¿no? Son juramentos en donde vos pones tu vida para respaldar el secreto, digamos, ¿no? Por lo pronto, ¿qué cristiano va a dejar, que es cristiano verdadero, va a dejar que hagan eso, digamos, ¿no? Digamos que no, es complejo. Por otro lado, Cristo fundó la iglesia, no fundó las logias. O sea, como un cristiano se va a congregar en una iglesia y después va a ir a una logia, digamos. Además, la Biblia prohíbe todo juramento. No podemos jurar por nada, ni por lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, los juramentos no forman parte de la doctrina cristiana. Por lo tanto, ya estamos haciendo cosas que si un cristiano profesa un juramento, se deja apuntar con espadas y a su vez no ve ninguna incompatibilidad entre eso y ser cristiano, estamos en un problema ahí, ¿no? Directamente tendríamos o sea, esa persona cristiana tendría que evaluar su propia fe, ¿no? Claro, porque te pones muchas condiciones respecto de lo que estás haciendo, lo que crees, hasta qué punto se contradicen. Como el ejemplo que teníamos en una conversación anterior al podcast de soy comunista y soy cristiano. Claro. Y no
sé si se puede. La verdad O que, soy capitalista y soy cristiano. claro. Exacto. Que tenía, Y los principios son incompatibles. Ahora, el que no lo ve es porque no lo investigó, no lo tal estudió. vez sea porque es nuevo en el camino de Dios, ¿no crees que un neófito puede ser más engañado que alguien que no? Perdón. Hablo por todos los legos. ¿Qué significa ser neófito? Doctor, No, alguien que no tiene conocimiento pleno de un tema particular, digamos, ¿no? Una persona nueva. En el ámbito cristiano diríamos un recién convertido, digamos, ¿no? Pero bueno, también están las expectativas por las cuales uno quiere entrar a la masonería, ¿no? A veces intereses personales, búsqueda de poder, de reconocimiento. A veces te llevan problemas emocionales, ¿no? Hay distintas expectativas que uno ahí entra la tiene. psicología, Nico. Sí, bueno, muchos se inician en la masonería porque se van enojados de las iglesias, ¿no? Y bueno, Pero se van enojados de la iglesia y tienen un cierto índice de influencia, me imagino, porque si no, no entras. lo que pasa es que después se reúnen en logias que se autodenominan cristianas. De hecho, hay logias de pastores, Ah, mira. evangélicos, ¿no? Lo que nos trajo Leo acá es una bomba, pero hizo volar esta mesa. Encima se fue de la mesa. La tiró y Sí, dijo, sí. bueno, me voy. Bomba de humo, chau. Bueno, Continuamos con este episodio Tincunaco. Acá estamos reunidos para hablar de estas sociedades secretas de los masones con Claudio Barone, ¿sí? Que estuvimos charlando recién, nuestro invitado especial. Estamos hablando de este grupo, las tribus se juntaban, hoy Tincunaco se junta de nuevo, no como una tribu, tal vez como una logia. Y tenemos acá la voz indiscutible de Tincunaco, Facu Melo. Qué recibimiento cálido. Muchísimas gracias. Bueno, Claudio, para introducir un poco en el tema, creo que siempre nos da curiosidad el hecho de saber, uno escucha por ahí el término masón, hoy en día en la juventud también escucha mucho lo Illuminati, y siempre a uno le interesa saber qué figuras históricas por ahí, dentro de nuestro país o fuera de nuestro país, han sido masones. Hace un rato fuera de cámara hablábamos un poco y por ahí se puede saber más de aquellos que ya no están entre nosotros hoy en día, y por ahí otros que son hoy en día, está más secreto, más guardado. sí, la verdad que, bueno, vimos Sarmiento, Belgrano, San Martín, o sea, hemos tenido un montón de masones dentro de los que llamamos padres de la patria, digamos, ¿no? Para la idea como que Facu te tire los nombres y vos digas a ver. Claro, quién- no. También es, Él te va a tirar es un nombres y poco vos saber. decís o re masón o no sé o Ah, capaz. no, o- a ver, no hay re masón o masón, o sea, Claro. Más o menos. muchos de No, ellos más o sí menos llegaron al grado 33. ¿O qué sabemos de esos? ¿Viste? Si vos querés seguir, no sé, ¿qué nombre tenés, Facu? ¿Sabes? Sí, mira, tengo acá una lista bastante interesante. José de San Martín. Sí, bueno, ya sabemos, o sea, más allá de si fue una logia militar, la Lautaro o no, fue una logia y formaba parte de la masonería y como tal tuvo que haber cumplido con todos los ritos iniciáticos, digamos, ¿no? Claro. Creo que es el que más tenemos presente, ¿no? Como que todo el Sí. mundo sabe que formó parte. Pero no fue el único, digamos, ¿no? Claro. O sea, No, por otro lado tenemos a Manuel Belgrano también. sí, también. Lo que pasa que para nosotros son los padres de la patria, los fundadores, los representantes de la patria, digamos, ¿no? Entonces como que lo tenemos en alta estima. Se podría decir, Claudio, los miembros de la primera junta de gobierno, eso es bastante polémico porque che, tenemos Sí, una también. iniciación Se viene 25 de masónica. mayo y Claro, era y una todo. organización Sí, masónica. sí, la verdad que sí. Muchos de ellos eran masones, ¿no? Muchos de casi, diría el 90%, digamos, ¿no? ¡A la mierda, Caleb! Pero bueno, el tema es si nosotros no entendemos en realidad que podríamos definir que la realidad es tridimensional. Sí, Podríamos decir que hay una dimensión de la realidad que permanece en el subsuelo, que nosotros no vemos.
Tal ¿sí? cual. Si tuviéramos que usar la figura de un edificio, sería el subsuelo. Está, pero lo usamos para algunas cosas, no vamos, no se ve, digamos, ¿no? Claro. En esa en esa realidad donde se cocinan todas las ideas que después surgen en el primer piso, en el ámbito de los hechos, Sí, sí. ¿no? Ahí Sí. surgen las ideologías. Pero todas esas ideologías se cocinan en las logias, surgen en el subsuelo, son elaboradas por un grupo de intelectuales que están ligados a la masonería, digamos, ¿no? Sí. Y después tendríamos otro nivel de la realidad donde surge la interpretación de las ideologías que se crearon en el subsuelo. Tal cual. Ok. Nosotros siempre nos quedamos en el análisis de el primer piso, el de los hechos. Pero los hechos no surgen por casualidad. La forma de pensar, las ideologías que surgen fueron creadas desde el subsuelo y los seres humanos las discutimos. Y de hecho nos peleamos a veces, ¿no? Uno de izquierda, el otro de derecha y demás, pero a los masones no les interesa demasiado las ideologías. Lo que les interesa es gobernar el mundo desde el subsuelo. Claro, y una cosa, perdón, pero así como lo explicás, suena muy extraño y más. Yo me estoy formando en psicología en la UBA y los discursos sociales siempre giran en torno a dos cosas. Vamos a decir dos cosas, que serían poder, definido desde una retórica del discurso del amo, más o menos, y lo otro es la sexualidad desde el discurso biológico del deseo de reproducirse. Sí. Entonces, si leemos la realidad de esa forma, ¿dónde encajarían esos discursos? ¿En la explicación superficial de allá arriba, que trata de describir el fenómeno, o surgen desde el subsuelo de lo de realidad que sucede y condiciona los hechos? Siempre las ideologías son construidas por un grupo de intelectuales. O sea, no son construidas por todos los seres humanos. No son todos los argentinos que construimos teoría. Son un grupo de intelectuales Claro. que construyen las ideas que después se naturalizan. Primero se masifican y después se naturalizan. ¿No? Una vez que se naturalizan, uno dice, no se discute más, es así. Forma parte de una tendencia ideológica, digamos, ¿no? Pero obviamente que detrás de toda ideología están los factores de poder, los grupos de poder que tratan de instalar esas ideologías, ¿sí? Para que las personas crean en ellas, digamos, ¿no? A veces son ideologías distractivas, que nos distraen a nosotros, nos hacen pelear, pero en el fondo buscan otra cosa, tienen otro objetivo, el control y el dominio del mundo, ¿sí? Que es generalmente lo que buscan los masones, ¿no? Tener el control y el dominio y el poder. Independientemente de las ideologías de turno. De hecho, ellos aceptan a todas las ideologías dentro de la masonería. Claro. De izquierda, ¿Cómo? de derecha, de una religión, de otra, porque no les interesa demasiado las ideologías. Claro, le interesa el manejo del poder. Exactamente. ¿Cómo a uno lo termina interesando tanto decir, bueno, si a partir de toda esta cuestión secreta se han creado cosas tan maravillosas, le hace pensar a uno porque uno no puede llegar a formar parte de esto, ¿no? Porque ve tanto éxito, tanto... Hay una cuestión de organizarse de una forma que a mí me llama mucho la atención, por lo menos. Dentro de ese, vos decías de la derecha, de izquierda, por ahí lo que hablábamos era en el debate, por ejemplo, de este listado tenemos muchos políticos que plantea Facu acá, o sea, además de Belgrano, de la primera junta, Faustino Sarmiento, fue Sí. presidente de Argentina. Él mismo dice justamente que se va a retirar de la masonería en el lapso en el cual él es presidente, pero que después que terminó de ser presidente volvió justamente a la masonería. Él era grado Lo dijo 30 él en el discurso que dio en San Juan, justamente. Él era grado 33. Sí, claro. En esos grados que vos decís, el máximo. Era gran maestro. El sería, máximo del rito escocés, sí. del rito escocés. Sí, sí, igual, a ver, no es tan importante quién fue o quién es, digamos. Lo importante es qué es la masonería Claro. y por qué él tiene ganas de entrar. Porque como él tiene ganas de entrar, muchos cristianos personas. también quieren entrar, ¿no? Y muchos ya están adentro, obviamente, ¿no?
¿qué es lo que te atrae de la masonería, ¿no? Claro, porque uno puede pensar ahí, es como, claro, eso que dijiste, ¿qué es lo que te atrae de la masonería? ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que estás poniendo el ojo? ¿Qué es lo que Claro, llama la atención? porque a mí no me interesa mucho quiénes son o quiénes fueron, Claro. porque cada uno con su vida hace lo que quiere. Aparte, en este caso no es lo que uno decide ser, es lo que los masones aceptan o no, porque uno no puede ser masón porque quiere, tiene que ser aceptado por los masones. Sí, obvio. O sea, no es una elección mía tampoco. Eso también se opone a la lógica de la iglesia, donde uno elige ser cristiano o no. Claro. No es que me juzgan 2 o 3 en alguna entrevista a ver si estoy capacitado para ser cristiano. Igualmente lo mío fue medio simbólico. Como No, que no, a uno obvio, le llama obvio. mucho la atención. Obvio, pero ¿Qué es es lo que verdad pasa? lo que vos decís, algo tiene que tener. Bueno, evidentemente es un cebo, ¿no? Que atrae a las personas y las atrae por lo mismo que Ireneo de León en el siglo III, cuando escriben contra los gnósticos, es la misma idea, ¿no? Es decir, los atrae la idea de llegar a tener ciertos conocimientos primordiales, secretos, ¿sí? A medida que van avanzando. Y en realidad el cristiano ya ese problema lo tiene resuelto, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Claro. Ningún cristiano podría llegar a encontrar nada nuevo dentro de esos grados iniciáticos, porque ya tiene todo el conocimiento en Cristo. No hay más conocimiento secreto que, de hecho el apóstol Pablo dice, en él ya están completos, digamos, ¿no? O sea, nosotros los cristianos no tendríamos que buscar por ahí porque no lo necesitamos. Ahora, ¿qué le atrae a las personas que no son cristianas? Básicamente el poder, el reconocimiento. ¿Y qué le atrae a las personas que son cristianas también? Porque eso es lo que estoy escribiendo en el libro, justamente, ¿no? Hay que ver hasta qué punto uno puede ser cristiano y a la vez ser atraído por estas cosas y cómo se contrapone con la fe, ¿no? Es que se contrapone con la fe, pero además yo creo que las personas se acercan a estos grupos porque en el ámbito cristiano en general se ha perdido la apologética. Se ha olvidado la defensa del evangelio. Se ha caído en el circo. Por eso mi libro, cuando la iglesia se transforma en un circo, hacia una espiritualidad fingida, lo que estoy diciendo es que hay muchos líderes que hacen de la fe un circo, que no están preparados, que no conocen en profundidad la palabra de Dios. Por ende, muchos cristianos se van a estos grupos en donde realmente le ofrecen ciertos conocimientos, secretos, primordiales, que la iglesia no le ofrece. Porque la iglesia, hoy por hoy, la mayoría de las iglesias están lideradas por personas que están muy poco preparadas. Tal cual. Es como que no hay un filtro tampoco de ciertas cosas, me parece. Y ahí estoy pensando algo que una vez escuché, no me acuerdo cuándo, pero sí me acuerdo de quién, que era Slavoj Žižek, había dicho que él, según su entendimiento, para creer en Dios es solamente por fe, y si alguien te dice, según su lógica, que él estudió, conoció y entiende y por eso elige ser cristiano, a ese tipo habría que tirarlo a la hoguera. ¿Vos me hablas del lado C? ¿Cómo? ¿Del lado C? ¿Cómo? ¿El lado C? No, el lado... ¿De quién me hablas? Slavoj Žižek. No, ese no sé quién. ¿No? Sí. Es un filósofo relativamente contemporáneo. Si dijo eso, no suscribo. Digamos, es decir, una fe sin entendimiento es una fe que justamente está presa de estos grupos, ¿no? O sea, si no sabes en profundidad qué crees y en quién crees, posiblemente cualquier viento de doctrina te lleve a evaluarlo como una posibilidad, ¿no? Te lleva a considerar que puede ser una posibilidad. Quiero hacer una aclaración igual, última, antes de... Nico, fíjate lo que está leyendo. No soy un experto en Slavoj Žižek como para que alguien venga después y diga, yo soy un experto y lo dijo así. No lo leía suficiente, solo fue una conferencia. Igual quiero aclarar que lo que lleva a una persona a iniciarse en la masonería es muy propio de la persona. Claro. O sea, no puedo estar en la cabeza de cada persona, ¿no? Cada persona ingresa por motivos distintos, ¿sí? Lo que sí es incompatible es que un cristiano, si es que realmente tuvo un encuentro personal con Dios por medio de Jesús, tenga esa inclinación hacia los grupos esotéricos y hacia la masonería, digamos. Sería totalmente incompatible, ¿no? Claro. Porque además el cristianismo contradice la lógica de la masonería. No todos los caminos llevan a Dios.
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay una exclusividad propia del mensaje cristiano que contradice toda posibilidad de que un cristiano se acerque a la masonería, que es más bien sincrética, ¿no? Y que acepta a cualquier persona, no importa las creencias, ¿no? O sea... Sí, yo creo que hoy en día también hablábamos de esto en un podcast que tuvimos, creo que fue el primero, que hoy en día la gente hace como, y por ahí me representa un poco, agarra un poquito de cada religión. Claro. Agarra un poquito y dice, bueno, esto por ahí está bien, esto no. Y yo hablaba de que a mí me servía mucho la meditación, claro, en su momento, y que de repente también he ido a la iglesia cristiana, me he congregado en la iglesia cristiana, hice meditación trascendental, entonces como que la gente hoy en día está muy... Y es más, en algunos perfiles por ahí de redes sociales encontrás donde te preguntan la religión, y uno elige la religión, y hay una que dice abajo de todo espiritualidad. Entonces muchos chicos tienen hoy en día la espiritualidad ahí. Sí, bueno, porque estamos en el espíritu posmoderno. Claro. Donde impera el relativismo y la perspectiva. Y bueno, cada uno entiende lo espiritual de acuerdo a su perspectiva. O sea, lo que se da en la posmodernidad es lo que Lyotard llama la muerte de las metanarrativas legitimadoras. Sí. Es decir, hoy, ¿qué eran las metanarrativas legitimadoras? Eran justamente aquellos discursos que te explicaban el origen y el fin de la historia. Por ejemplo, el marxismo, el capitalismo, el iluminismo, ¿no? Sí. Pero hoy ya esas metanarrativas que legitimaban todo el ámbito del acontecer ya han muerto y ha dado lugar a las distintas racionalidades. Entonces cada uno interpreta las cosas de acuerdo a su propia perspectiva. Sí. Esa razón omnicomprensiva de la Ilustración fue fragmentada en 1000 pedazos, digamos. Entonces es muy lógico que cada uno vea la realidad de acuerdo a su propia perspectiva, digamos. Claro. El tema es que el cristianismo no admite perspectivas. Jesús, hay cristianos a medias también, creo yo. Por supuesto. Esos son los... Sí. Y hay... A ver, el cristiano verdadero es el que tuvo un encuentro personal con Jesús y experimentó lo que Jesús le dijo a Nicodemo, el nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Después tenés cristianos que evidentemente se autodenominan cristianos, pero quizás no lo sean, ¿sí? Y hay otros que son inmaduros, que no crecen, que tienen... Pablo le dice a los corintios, ¿no? Le di a beber leche porque todavía no son capaces de... ¿no? O sea, también tenés un nivel de cristianismo bastante inmaduro, que entiendo yo que se desprende de liderazgos inmaduros también, ¿no? Tal cual. Y si esos liderazgos no se fortalecen en la apologética, en la defensa de la fe, lo que pasa es que para defender la fe tenés que investigar y conocer en profundidad, y muchos de ellos no quieren hacerlo, digamos. No. Son recitadores de versículos, y la verdad que la gente no aprende así. Hoy tenés que darle respuesta a alguien que cree en, no sé, en la teoría de la evolución, alguien que cree en la ley de identidad de género, alguien que cree... Los cristianos que tenemos que estar preparados para dar esos debates. Sí. Y me temo que no todos están preparados. No todos. Entonces ahí... Pero aparte hay que ver ahí hasta qué punto la iglesia tiene espacios de escucha que permitan que alguien pueda plantear esas dudas y no todo quede en el culto del domingo y un mensaje de 40 minutos, 20. Totalmente de acuerdo. Por eso hace 15 años empecé con los cafés filosóficos, porque no encontraba la iglesia esos espacios justamente. Y de hecho muchos, en lo novedoso, que vienen a los cafés filosóficos, algunos ni se congregan. Claro. O algunos se congregaron en algún momento y por esto de las estructuras eclesiásticas, que no son inspiradas por Dios las estructuras, lo único inspirado por Dios es la Biblia, la palabra, se han ido de las iglesias, ¿no? Entonces encuentran en este espacio, que es muy pequeño, ¿no? Es una vez cada mes y medio, la posibilidad de decir lo que quieran, que como bien dice él, por ahí en la iglesia no lo podrían decir, porque por ahí te encontrás con o pastores autoritarios, que creen que son los dueños de la verdad, sí, o que dirigen toda la iglesia, ¿no? O con no hay un lugar específico para reflexionar sobre estas temáticas, ¿no? Y además tenemos algo más negativo todavía, esta tendencia negativa que existe en contra de la filosofía, ¿no? En las iglesias, ¿no? Sí. La filosofía te aparta de la fe, la filosofía no sé, te puede llevar a conocer cosas que... En realidad yo soy cristiano y soy filósofo y la filosofía me perfeccionó mi fe.
ni me apartó de la fe. Nada, no pasó nada de eso. Pero bueno, en el discurso de un líder que le tiene miedo al pensamiento y que quiere imponer lo que él piensa, ni siquiera lo que dice la Biblia ya, ¿no? Lo que él piensa, bueno, muchas personas se van. Sí. Y a veces canalizan mal, como vos decís, o en movimientos espiritualistas, o canalizan en sectas, en logias, fraternidades. La iglesia ha sido una gran expulsora de intelectuales a lo largo de los siglos. Claro, eso, si vamos a la historia, la primera escuela, como uno a veces les enseña cuando fue a la iglesia, ¿no? Y creo que la iglesia tiene que estar, como decía acá el profe, en educar esto de la apologética. Que muchas veces, a veces como que vamos con miedo a debatir algo. Y el cristiano me parece que no tiene que tener un poquito de miedo en ese sentido de decir, no, yo esas cosas no opino, porque ya te convierte medio tibio, ¿sí? En ese sentido, como que al callar, creo yo, te convierte hasta incluso en un cómplice. Claro, es Bueno, más. Pero volvemos a los lado, líderes, a los líderes, como Claro, y es decía más, Claudio. hoy en día, Pues diferente Porque un pastor que viene y te dice, no te da una explicación concreta o te manda No, porque la a leer Biblia un lo dice así, versículo listo. y No hay quédate. como una- Quizás no la saben la explicación. Claro. A veces no es por maldad, es por ignorancia. Claro. Exacto. Eso es lo que voy. Es la gnoia, es la falta de conocimiento, de gnosis, la falta de Claro. conocimiento. O sea, ellos se han opuesto tanto al conocimiento. No te olvides que Lutero dijo que la razón era prostituta. ¿Sí? Claro, a veces como que tenemos tanto la filosofía de... Y que la razón, que la razón era prostituta significa de que no podemos ser salvos por medio de la razón. Ya lo sabemos que somos justificados por la fe, pero la razón siempre acompaña, ¿no? O sea, una fe que puede ser racionalizada y que tiene argumentos de razón para ser sostenida es mucho más que una fe simple o sencilla, digamos, ¿no? Pero bueno, algunos apuestan por la fe simple o sencilla porque no tienen capacidad para enseñarle a los miembros algo más profundo. claro, es que de hecho yo pienso Ahí voy. que muchas veces hasta esto de que si vos creés, vos entonces no estás pensando. Vos crees esto y está puesto ahí y nunca te pusiste a revisar los postulados, revisar las lógicas, si esto tiene sentido. No, es como, no, vos crees, vos no sabes nada. No, bueno, eso hacen los líderes que no quieren trabajar, digo yo, ¿no? Que no se preparan, no estudian, no investigan y de alguna forma terminan manipulando a la gente y por eso la gente se va. Fíjate que hoy vemos en las iglesias evangélicas, después de 30 años, iglesias que siguen teniendo 200, 300 miembros y que son miembros reciclados, digo yo, porque se van de una iglesia y van a otra, ¿no? O sea que el impacto que tiene la iglesia hoy en la sociedad es nulo casi. Y eso se debe yo creo que a un trabajo bastante pésimo Sí. en cuanto a los liderazgos, ¿no? Y igual se habrán dado cuenta que no los quiero demasiado algunos líderes. Ah, Bueno, no, digo, ¿cómo Claudio escucha los sermones los domingos? Digo. claro. Sí. no ¿Qué escucho está diciendo este hombre? sermones, salvo el del domingo, pero después me dedico a la Perdón. investigación. A la Quería acotar algo, creo que es importante, a veces nos educaba, no sé si educar, pero nos decían siempre que el cristiano tiene que estar en el mundo, y el mundo, ¿qué era el mundo, no? Y ahora como entender esta parte de decir, bueno, no, tenemos que conocer de las cosas del mundo también para entender. Si tu fe está tranquila, Pero, si tu fe, vos claro. sabés bien que lo que crees, me parece que no hay que tenerle mucho Jesús miedo a las cosas que... Jesús no enseñó eso. Yo no te pido que los apartes del mundo, dice, sino del mal, dice. Claro, yo de No hecho, tenemos que apartar del mundo, tenemos que apartar del mal. Claro. Jesús estuvo con prostitutas, estuvo con... O sea, Jesús estuvo bien con toda la gente. ¿Cómo nos vamos a apartar del mundo si le tenemos que predicar el Evangelio? yo de hecho algo que pienso cuando pienso esto que estamos hablando ahora es mi primer año en letras, estudiando con un amigo de la iglesia. Me acuerdo que estábamos estudiando, él no estaba haciendo letras, pero había una materia que justamente coordinábamos. Y me acuerdo que él me había dicho cuando estábamos estudiando, che, vos pensás, era hermenéutica lo que estábamos Sí. haciendo, que si entendemos esto, vamos a seguir creyendo en Dios. A lo que yo le dije, yo creo que Dios es la verdad, entonces siempre que me acerque a la verdad voy a seguir conociendo a Dios. Claro. Y entonces me acuerdo que que él me vio como, pero pará, re filosófico tu punto de vista, pero era como lo que yo en serio estaba creyendo. Claro. No, a ver, la filosofía ha dado importantes filósofos cristianos. O sea,
No se puede hablar de Justino, el primer filósofo cristiano, nace en el 100, muere en el 166, de origen samaritano, que escribió dos apologías al emperador Adriano, que escribió una obra llamada Diálogo con Trifón. Te puedo hablar de Clemente de Alejandría, siglo III, que escribió las Estrómatas, que escribió el Pedagogo. Te puedo hablar de Orígenes de Alejandría, que escribió el Periarcón, que escribió el Contracelso. Te puedo hablar de San Agustín, o sea, filósofos de primer nivel, digamos. ¿Cómo vamos a decir que la filosofía o te aparta de la fe o que no es importante para el conocimiento? De hecho, no era lo que pensaban los primeros filósofos cristianos, que fueron los que contribuyeron a defender la fe ante los ataques de los griegos, ante el ataque de los judíos, digamos. La filosofía siempre fue una aliada de la fe. Los que han transformado la filosofía en enemiga de la fe han sido primero los protestantes y algunos evangélicos, ¿no? Tampoco no les ha ido tan bien al hacer eso, porque tampoco crecieron demasiado, ¿sí? Otra cosa es que diga, bueno, que el conocimiento salva. Eso no es lo que... El conocimiento no salva porque eso es justamente gnosticismo. Eso forma parte, volviendo a la masonería, de la masonería, la salvación por el conocimiento, ¿no? El conocimiento no salva, ¿sí? Salva la fe en Jesucristo, pero es una fe que después se nutre de ciertos conocimientos, permite que uno pueda desarrollar una apologética mucho más inteligente. Claro. ¿Cómo vamos a discutir con un marxista si no leímos a Marx? ¿Cómo discutimos con un idealista si no sabíamos quién fue Hegel? ¿Se entiende lo que digo? ¿O cómo discutimos con un masón si no tenemos ni la menor idea de qué piensan los masones? Claro, y justamente siento que ese enamoramiento de la ilustración que vos decís que justamente hace que la masonería sea luciferiana, porque se enamoran del conocimiento y solamente el conocimiento lleva al derrumbe. Sí, se enamoran del conocimiento y creen que a través del conocimiento van a lograr la autoperfección, que es lo que en definitiva buscan los masones. La salvación para los masones es por obra, ¿no? Porque esto tiene que ver con, y ahí seguimos hablando de masonería, a lo que es la masonería operativa, que se distingue de la masonería especulativa. La masonería operativa surge más o menos en el siglo XII, cuando se empiezan a crear las grandes catedrales góticas. Muchos de esos masones trabajaban para la Iglesia Católica. Claro. ¿Sí? Bueno, ahí estaba la idea estaban los canteros, ¿no? Los que picaban la piedra y demás, y ahí fueron surgiendo los distintos grados, ¿no? Estaba después el compañero, que ya tenía un conocimiento más importante, y el gran maestro masón, que ya conocía cómo se hacían esos pequeños detalles finos de las construcciones, ¿no? Bueno, con el tiempo, esa masonería operativa, que se componía de personas ligadas a la construcción, fue dando lugar a la masonería especulativa, donde ingresaron personas que ya no eran parte de la construcción. Empezaron a ingresar personas del mundo esotérico, ¿no? Personas ligadas a otras prácticas y a otras concepciones filosóficas o filorreligiosas, y ahí es donde la masonería se llenó de personas ligadas más a interpretaciones luciferinas, digamos, ¿no? Pero recuerden que la palabra masón quiere decir constructor, albañil, ¿sí? Claro. En francés, ¿no? Por lo tanto, creo que si los cristianos no conocemos en profundidad cuáles son las ideas rectoras de estos grupos, y bueno, algunos corren el riesgo de entrar, algunos entran sin saberlo y sin querer, digamos, ¿no? Como, voy a probar qué es. Voy a probar qué Por pasa eso acá. el compás, la Claro, regla, La regla. Son los símbolos de la masonería por excelencia. la G, que La dijimos, G, de algunos geometría, de cuadrado, de gnosis, sobre todo de gnosis y conocimiento primordial. ¿Dónde los vemos eso? Podemos ver la G, no sé, y decir, esto es un símbolo, no sé, o la pirámide. La pirámide invertida o la pirámide normal. La pirámide con el ojito, no. El ojito es el ojito de Horus, la diosa egipcia, ¿no? De Horus. Sí, está ligado a la masonería, pero no son símbolos solo masónicos, digamos, son símbolos que ya existían antes, mucho antes, ¿no? Pitágoras tenía también el famoso, la pirámide también, ¿no? El triángulo, el delta, ¿no? Okay. En donde, y además son símbolos que sí nos hablan de
de todos estos grupos iniciáticos, ¿no? Que son muchos, Sí. no solo los masones, ¿no? Hay muchos grupos iniciáticos. A mí me interesa un poco, recién hablamos un poco de lo que es la masonería en las religiones, ¿no? Sí. Eh, Bueno, los masones han fundado grandes sectas. claro. Se sabe que el fundador de los Testigos de Jehová, Russell, Oh. era masón. El fundador de... Y es como una comunidad un poco rara, ¿no? Una iglesia un poco rara la de los... Dijiste que la iglesia protestante, los que escribieron la Constitución de Estados Unidos, también eran masones. Sí, Anderson. O sea, como que están dentro de este sincretismo que decías vos, de este discretismo, dentro de iglesias, de movimientos, de club, de fútbol. Sí, No sé, por tener la B, muchos decían Vélez es masón o fundada por masones, Racing. Lo que pasa es que la masonería no abarca concepciones filosóficas. Esas concepciones filosóficas se traducen en construcciones culturales, artísticas. Están en todos lados, digamos, ¿no? Porque forman parte de la masonería artistas, intelectuales, o sea, físicos, químicos, matemáticos, o sea, ¿no? Y son los que después construyen ciertas doctrinas, ideologías que los demás aceptan en forma casi ciega, digamos, ¿no? Digo, el grupo de los no intelectuales compramos estos discursos. ¿Sí? Me cuesta entender, Claudio, me cuesta mucho, no sé si entender o creer que tantos físicos, matemáticos, no sé, artistas, estén bajo ese sótano, que simbólicamente hace rato decías, bajo del sótano, primer piso, ideando ideologías para que el resto de nosotros los mortales, los comunes, Los Legos. podamos seguir. Sí, parece una especie Como de de- teoría conspiratoria, Sí, ¿no? me suena como así. Más, Y si vos pensás si vos definís a la realidad como un conjunto de relaciones históricas dinámicas, ¿no? Bien hegeliano, como que la realidad va cambiando en forma permanente, pero ¿quiénes son los que cambian la realidad? ¿La gente común? ¿O son las construcciones ideológicas que desarrollan determinados intelectuales? La gente común piensa en ir a trabajar todos los días. Sí. Entonces, el dinamismo de la realidad lo cambian justamente los intelectuales que están por debajo construyendo las ideologías en base a intereses personales. ¿A intereses personales o a su grupo? Y yo creo que hay un trabajo Claro, pero hoy en día bastante importante en lo que es lo que hablabas recién de las ideologías, la construcción de ideologías con lo que es la política, Sí. ¿no? Pero muy importante y hay un sesgo ahí bastante marcado que por ahí nos fuimos un poquito de tema, pero hoy en día el líder político que tenemos, creo que hay una construcción bastante importante de ideología que se llega a cierto punto, más que nada en los jóvenes, ¿no? A sembrar algo que creo que hoy los chicos por ahí lo siguen muy, muy a rajatabla y es como es, y por ahí pasan cosas que no están tan buenas y siguen en la misma ideología, que sin ser partidario de ningún partido político, ¿no? ¿Cómo se llega a eso? Y se habla de una ayuda de parte de otros líderes políticos, de otro movimiento, Sí, por bueno, una parte de la iglesia. Sí, porque, a ver, hoy asistimos a la disolución de los partidos tradicionales. Hoy son todos grupos, son todas alianzas, ¿no? Claro. Que se unen bajo... De hecho, entre esas alianzas tenés personas que forman parte de la masonería, digamos, ¿no? Claro. El último discurso que dio Massa con Milei, En el debate. el debate que estuvo Lázaro y el presidente de la masonería argentina, dijo, bueno, acá venimos a Claro. escucharlo porque tenemos masones de los dos lados. Claro. O sea, las ideologías están atravesadas, porque estamos hablando de la masonería, ¿no? Sí. Por personas que pertenecen a la masonería y bueno, los partidos tradicionales no existen más. O sea, son todas alianzas que se construyen para derrotar a otras alianzas, Sí. ¿no? Porque ¿qué es hoy el peronismo, el radicalismo, el socialismo? Sí, alianzas. O sea, son partidos casi que si no se unen a otros grupos no existen, digamos. Claro, para seguir subsistiendo también. para Sí, seguir estando. pero ¿y cuál es el interés que los mueve a ella? El poder. A ellos, el poder. El poder, tener poder. Que es lo que atraviesa la historia de la humanidad, ¿no? Como dice Marx, a lo largo de la historia lo que han permanecido son las relaciones de poder. Sí. En la sociedad antigua había amos y esclavos.
En la sociedad medieval, señor feudal y siervo de la gleba. Y hoy hay proletarios y capitalistas, hoy diríamos, en el lenguaje actual, ¿no? Gente que tiene el poder y gente que obedece. Estas relaciones de poder atraviesan la historia de la humanidad. Hay uno siempre que manda y otro que obedece. El problema es que cuando los que mandan están ligados a grupos subterráneos que digitan cómo tenés que pensar, qué tenés que decir, qué te tenés que poner, qué es lo que se investiga ahora. Ahora hablamos de ecología, ¿por qué? Ecología profunda porque han destruido el planeta ya. ¿Por qué hablamos de reciclar? Porque le sacamos todos los recursos a la naturaleza. Claro. Y esto te imponen las temáticas. Lo mismo que te imponen las temáticas son los que las han construido. Claro. Los que te dicen ahora que hay que cuidar el planeta son los que lo destruyeron. Tal cual. ¿No? Entonces, entendamos que, sin caer en conspiraciones, pero que siempre hay una realidad subterránea, invisible, que, esa es casi la Agenda 2030 de... que construye todas las agendas, digamos. ¿Ustedes se creen que los franceses dijeron, che, no aguantamos más, nos rebelamos entre todos y vamos y producimos? No. Esto está totalmente orquestado, preparado. Nosotros nos reunimos somos la iglesia, ¿no? Pero nos reunimos en iglesia, vamos a decir. ¿Para qué? Para juntarnos, para conocer más la Biblia y tratar que la gente acepte a Cristo. Estos se reúnen en logias para obtener más poder. Y no nos olvidemos que la masonería se propone como objetivo la descristianización del mundo. Quitar los valores del cristianismo de la sociedad e imponer sus valores. Esto fue condenado por muchas encíclicas papales, ¿no? La masonería ha sido condenada por muchos papas, ¿no? A lo largo de la historia. Bueno, algunos dicen que muchos de los que lo condenan formaban parte también, ¿no? Estaba pensando justamente eso. Es muy complejo el tema, es más complejo de lo que uno supone, ¿no? Y en cuestiones de... Ya que están en todos los espacios, nosotros investigamos, decíamos, el obelisco es un símbolo masón. Y sí, en la pirámide. Todas los lugares o las capitales de las ciudades que tengan obeliscos, no sé, Washington, Buenos Aires. La Plata es una ciudad construida de manera con los valores de la masonería, una ciudad que se ve la lógica triangular ahí, ¿no? El mismo constructor o el mismo arquitecto que hizo la Casa Rosada hace el templo masón también. O sea, son cosas como que socialmente están vistas o club, ¿sí? Sí, clubes también han sido fundados por masones también. Al tener tanto sectas. poder, digo, tienen el dinero suficiente para Lo manejar, hicieron no sé, todos estos muchachos. medios de comunicación. Y sí, obvio. Se compran voluntades, o sea, si tenés dinero, compras voluntades. Bueno, esto lo dicen los periodistas, ¿no? Los ensobrados, ¿no? Que reciben sobre. Claro. Evidentemente, sí. Y quizás algunos evangélicos también, de líderes también, han sido seducidos por el cebo de la masonería, ¿no? Vos en una de las charlas que en uno de los cafés una vez dijiste que... no me quiero adelantar a la pregunta. Voy a preguntarte algo que veníamos con los edificios, chicos. ¿Hay un saludo, una... Sí. una clave, no sé? Hay Leo hace claves. rato decía Dicen que Messi hacía un saludo, ¿no? También he escuchado ahí, no sé si lo vieron. Hay contraseñas, hay movimientos de pasos, hay gestos. Mirá. gestos. Sí. Leo hace rato decía de los Simpsons, de los magios. En un momento, no sé si te gustan los Simpsons. No, ¿sabes? No lo vi, no lo veo mucho. No lo veo. Ahora, hay un capítulo de los Simpsons donde Homero entra en una secta que se llama Los Magios, le dicen ellos. Y en uno de estos capítulos, ¿sí? Él empezó a tener como el sótano de la casa de Estados Unidos inundado, tenía un problema de agua. Entonces no sabía cómo entrar, y para entrar en los magios tenés que ser o salvarle la vida a un magio o ser hijo de un magio. Claro. Él era hijo de un magio, ¿no? Voy al resumen. Él lo venía chicaneando el plomero, ¿no? Que sí, que mañana, que llega. Y entonces él dice, si yo le hago un saludo así, y hace la seña, y claro. Bueno, después la producción pone el videíto, ¿no? Termina así, Sí, se saludan, sí. y se levanta la remera y decía magios, ¿no? Y el tipo sí. ahí nomás le arregló y ya se acabó todo. Sí, obviamente que tiene esos saludos
Sí, seguro, saludos. Como que al ser masón, supuestamente tenés que ayudar al hermano masón. Claro, sí, sí. Sí, sí. Eso es una fraternidad de tipo naturalista, diríamos, ¿no? No hay o podríamos decir hasta de tipo espiritual, ¿no? Si entendemos que algunos juramentos ya son juramentos que conciben a Lucifer como Dios, ¿no? Pero en realidad es una especie de fraternidad naturalista, natural. En cambio, en los cristianos creemos en una fraternidad de tipo espiritual, ¿no? O sea, somos hermanos porque Dios nos hizo hermanos por medio de Jesús, ¿no? Y porque experimentamos el nuevo nacimiento. Mándamelo acá. Mándala. ¿Qué te iba a decir? Y se ayudan entre ellos, por supuesto, hasta en los juramentos, ¿no? Se promete justamente siempre ayudar a un hermano masón, ¿sí? Que bueno, los cristianos decimos lo mismo, ¿no? También cuando hay alguien que tiene algún problema, preferimos a un cristiano ayudarlo, ¿no? Sí. Digamos, muchas de las cosas que hacen los masones son réplicas de cómo opera el cristianismo, ¿no? Por eso es una religión también la masonería, aunque ellos lo niegan, ¿no? Ellos niegan que es una religión. Claro. Pero si tienen rituales, ¿sí? Sí. Si hay pasos iniciáticos, si se jura por un libro sagrado, si se tiene un código ético determinado, ¿sí? ¿Qué es si no es una religión eso? ¿Por qué esa cuestión de no querer ser religión? Porque ellos se definen así, digamos, ¿no? Como que no son religiosos, digamos. La idea de que no son dogmáticos, que no tienen dogmas, pero evidentemente sí. Claro. O será la cuestión de que no ser religión para que todo aquel que quiera ser masón pueda ser masón. Aunque ellos no lo acepten, ¿no? No, quizás ellos, según dicen, prohíben la entrada a aquellos que son extremadamente fanáticos, ¿no? Pero claro, si hay un cristiano que es fanático, no iría a golpear las puertas de la masonería, ¿no? O sea, en realidad, claro, es lógico que no quieran fanáticos porque ellos tienen que terminar de construirlos. Y un fanático no se deja construir, ¿no? Tampoco un fanático, si es verdaderamente cristiano, iría a golpear la puerta de la masonería. ¿Conoces algún saludo, alguna palabra, alguna clave? ¿Alguien te dijo decir, che, tal palabra? No, pero eso lo pueden googlear. No, hay que exponerlo a esto. Claro, está todo ahí. Eso claro. Acá es la foto que te mostraba, mirá, acá cuando Homero está... Sí, dice, y juro por el pergamino sagrado, claro, no revelar ningún secreto de los magios. Claro, ¿sí? Exacto. No, sino que se me hinche el estómago y se me caiga todo el pelo de la cabeza. Exacto, sí. Bueno, haciendo una sátira al juramento. Que ese es el juramento, que me corten el cuello, si develo algo. Por eso decía que si es tan bueno lo que hacen, ¿por qué no lo ponen al descubierto? Así no quedamos todos tranquilos, ¿no? Si dice que buscan una sociedad filantrópica, que busca el bien de la sociedad, bueno, que digan que lo que hacen, que abran las puertas. Y nos quedamos todos tranquilos. Claro. Pero se sabe que no es para todos. Claro, ya que estás buscando el bien común, que sea más común, más comunitario. Tal cual. Lo que te iba a decir, vos estás escribiendo un libro. Sí. Sobre masones. El otro día en el café dijiste que en una charla con un conocido tuyo que era masón, te decía que hay veces que uno se va de la masonería porque no sube de niveles, porque también hay una lucha de poder interna entre ellos. Sí. ¿Cómo te contactaste? ¿Cómo descubriste que esta persona o este conocido era masón? Bueno, él lo comentó y bueno, tuve una charla y... Él lo comentó porque se había ido. Claro, ya no pertenecía. No, sí, pertenece a la masonería, él hoy. Sí. Me comentó, hablamos un montón y bueno, y en ese diálogo él me comentó que a veces no te dejan crecer dentro de la masonería, no te dejan pasar de grado, ¿no? Obviamente que ahí hay muchos intereses, ¿no? Entonces a veces ellos mismos te imponen el pie, digamos, ¿no? Nada que no pase en cualquier otro grupo humano, ¿no? Donde uno quiere crecer y hay otro que quiere que no crezca, ¿no?
Por lo tanto, el concepto de fraternidad, de que todos somos hermanos, es muy relativo, ¿no? Incluso para ellos, ¿no? O sea, entre ellos también hay disputas por el poder y demás. O sea que tu contacto era un amigo realmente. Sí, un conocido, sí. Porque creo que los masones a nadie le andan diciendo yo soy masón. No tienen la obligación de decirlo, digamos, no. No tienen la obligación de decirlo. En el grado de esta amistad salió que él era masón. ¿Eso te invitó a escribir el libro sobre masones? La verdad que hace un tiempo que ya venía investigando. De hecho, yo como me dedico a la heresiología, siempre escribo sobre cosas que sentimos que son heréticas, digamos, ¿no? Sí. Entonces escribí en contra de la nueva era, ¿no? Escribí en contra de la astrología, en contra de la reencarnación. Y bueno, me parecía interesante escribir algo sobre masonería. Y bueno, eso es lo que ya estoy haciendo ahora. Sí. Ya después van a saber el título, no lo quiero revelar ahora. Pero va a tener que ver mucho con... Está apuntado más a la idea de que es incompatible que un cristiano sea al mismo tiempo masón, es decir, que se reúna en logia y se reúna en iglesia. Que acepte al venerable maestro de la logia y a su vez a Cristo como maestro. Que crea en la Biblia y a su vez crea en los libros éticos de la masonería, o en el código ético de la masonería. O sea, son cosas totalmente incompatibles. Lo que apunto en el libro es mostrar a los cristianos que es incompatible ser cristiano y masón. O sea, mi público son los cristianos, no los masones. O sea, no me interesa convencer a los masones, me interesa convencer a los cristianos que hoy están dentro de la masonería. ¿Se entiende lo que digo? Exacto. Sí. Los masones van a seguir siendo masones, o sea, no los voy a convencer, pero quiero que los que están dentro alguna vez conocieron a Cristo, aunque de manera superficial quizás, puedan salir de ahí. ¿Sí? Ese es el objetivo. Para eso elaboro entre 10 o 15 características que muestran la incompatibilidad entre ser cristiano y masón. Esa es la finalidad. Y a la hora, voy a salir un poco del tema y quiero ir un poco al proceso. A la hora de escribir, sí. Cuando tenés que pensar cómo planteas la idea, la línea, la estructura que va a guiar la forma en la que vas a escribir. ¿Pensás títulos y de ahí elaborás? ¿O pensás una idea y de ahí van los títulos y claro, de ahí el desarrollo? Sí. Yo tengo una idea primero fundamental. Estoy convencido que si sos cristiano no puedes ser masón. Ese es el eje que guía todo mi libro, digamos, ¿no? A partir de ahí muestro características de la masonería que son incompatibles con la fe cristiana. Entonces, al mostrar esas características, uno, si es ciego, solamente se podría quedar dentro de la masonería, ¿no? Cualquier cristiano se dará cuenta que es una cosa, que son cosas totalmente irreconciliables, heterogéneas, incompatibles, ¿sí? Que de hecho no se puede servir a dos señores, ¿no? No puede servir al gran maestro de la logia y a Cristo como el gran pedagogo, porque Cristo también es el gran maestro, ¿no? De hecho, Clemente de Alejandría escribe ahora el pedagogo, y después San Agustín va a escribir de magíster, o sea, sobre el maestro. O sea, los cristianos también tenemos en Cristo al maestro. Entonces, ¿cómo vamos a seguir al maestro y a su vez vamos a seguir al gran maestro o el gran maestre de la logia? ¿No? Porque el gran maestre de la logia para los masones es el que porta la luz, el que guía el camino. Bueno, para mí, como cristiano, el único que porta la luz es Jesucristo. ¿No te parece, Claudio, hoy un poco difícil por ahí plantearle a un masón que ya está, porque hay niveles, ¿no? Sí, sí. Hoy recién hablabas de un nivel como el más alto. Decirle, por ahí invitarlo a reflexionar a través de tus libros, a través de... Sí, por supuesto, si quieren hacerlo. Pero hay una cuestión que yo creo que es importante. El hecho de querer salir de toda esa logia es un poco complicado. Yo creo que hay un miedo también de parte de ellos. Creo que entras en una cuestión todo. Que no podés salir en un momento porque vas escalando. Sí, te va atrapando. Sí. Llegué a este lugar y ahora quiero salir. ¿Qué pasa con mis demás compañeros de logia que le digo quiero salir? No, ya sabes demasiado. Y ahí donde llega por ahí estas... Te pueden llegar a cortar todos los beneficios que tuviste estando dentro de la masonería, ¿no? Beneficios económicos. Pueden llegar a la muerte también. Si revelás algunas cosas, sí. Pues estás revelando cosas que vos juraste no revelar. Claro. Pero digamos que sí, perdés cosas. Algunos igual se van porque no recibieron lo que querían, quizás.
Claro. O porque no los dejan avanzar, ¿sí? No pueden pasar de grado. Y otros porque no tienen dinero, porque para pasar de grado hay que pagar también Hay que pagar una No. membresía. una Un membresía. canon, un canon, diríamos. Por eso digo que cada masón y cada presencia de una persona en la masonería es muy particular, ¿no? Depende de cada persona. No podría decir que todos actúan de esta manera porque sería imposible, digamos, ¿no? Es como decir todos los cristianos actúan de esta manera y tampoco es cierto eso, ¿no? ¿Le es más fácil a un líder espiritual que que tiene, digamos, conocimiento, un reconocimiento a nivel, no sé, nacional, mundial, decir, quiero ser parte de los masones, ir y presentarse Sí. en algún lugar? Es más fácil. ¿Le es más fácil que otra persona que dice, Sí. che, yo quiero ser masón y Sí. me interesa? Más que cuando ese líder hipotético hace eso es porque o no entendió el evangelio, Claro. si es cristiano, ¿no? Porque nadie que tenga un conocimiento profundo del Claro. evangelio iría a golpear las puertas de la masonería. Claro. No, pero como no hay, como decía antes, como algunos tienen un cristianismo muy superficial, si en el caso que pase eso, sí le es más fácil, sí. Si Claro. es que lo quieren aceptar los masones. No, y esto abarca a todo, ¿no? Como a un artista reconocido, a un Claro. político, a... Sí, siempre tenés más. ¿Y puedes saltear niveles con eso? No. No. Empezás desde la iniciación Sí, y por sí. ahí se te hace Sí, sí o sí no cualquier que entre. saltear no sé, pero sí se puede avanzar más rápido. Más rápido. Depende del apellido de cada uno. Claro. González no. Podés entrar en la página web de González Fernández no. de los masones de Argentina. Al menos. O sea, se puede Ley avanzar más rápido. Tiene que haber un González y un Fernández al menos. Claro. Son mayoría. Sí, seguro. No, podés entrar y completar el formulario. Ah, Vos bárbaro. postulándote, ¿Qué tal? completás Sí. un formulario, Facumelo, de tal lugar, Conozco a tal. y pones tus ingresos de plata. No, mirá. Ah, No, ¿necesario? no Sí, creo es que me necesario, acepten entonces. poner los ingresos, las cantidades, si tenés Que así como título. Igual un eso, sitio Dani, web. te van a decir que no, que está lleno de carpinteros, de verduleros, de la masonería, Sí. no te dicen eso, pero la verdad que históricamente no conozco a ninguno que haya sido masón y carpintero o verdulero, Claro. porque de los que históricamente hablamos, ninguno era ni carpintero ni verdulero, porque ellos te dicen eso hoy, pero sabemos que es mentira eso, ¿sí? Pero bueno, mienten en tantas cosas que en una más, ¿no? Una mentira más, una mentira menos. Yo creo que como cristianos tenemos que enseñar lo que la Biblia dice, conocerla en profundidad y si Dios nos pone para hablar con algún masón, bueno, hablarle del Evangelio, ¿no? De lo que Pablo enseñó, de que nosotros no necesitamos ningún conocimiento nuevo. En Cristo estábamos completos, digamos, ¿no? Nadie nos puede venir a ofrecer algo superior al cristianismo, ¿sí? Porque convengamos que Lucifer es un ángel caído, no es Dios. Claro. El único que porta la luz, de hecho dijo Jesús que yo soy el camino y yo soy la luz, dijo, ¿no? El único que porta la luz es Jesucristo, quien justamente en la cruz lo venció a Lucifer cuando murió en la cruz, ¿sí? O sea, Lucifer no tiene ninguna autoridad sobre los cristianos, pero sí tiene autoridad sobre los que no son cristianos. Y como dijo el apóstol Pablo, es el príncipe de este sistema, ¿no? ¿no? Que gobierna este mundo, digamos, ¿no? Y bueno, si a vos, si Lucifer mismo en el desierto le dijo a Jesús, te daré todos los reinos del mundo si postrares me adorares, si tentó al propio Jesús, que es Dios, por eso Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, ¿cómo no va a tentar a muchas personas hoy ofreciéndole poder, riqueza, fama, dinero? Claro. Jesús no cedió, pero ¿cuántas personas estarían dispuestas a ceder a cambio de todo eso, no? Y bueno, es una gran tentación. Y por eso muchos, incluso algunos pseudo cristianos, yo no diría que son cristianos, ningún cristiano en serio va a formar parte de una logia, caen, ¿no? Caen en esas cosas. Yo por eso escribo este libro para que salgan de ahí. Por eso va apuntado a los cristianos, no a los masones. Si a algún masón le sirve, lo lee, mejor, Sí. mejor todavía, ¿no? Pero bueno, voy apunto a ese público. ¿Tenés conocimiento de alguna persona cercana a vos que Sí, de varios. haya probado y entrado o Que están todavía. que están ahí? Sí.
¿Y has conversado el tema con ellos alguna vez? Con algunos sí, con otros no. Con algunos sí. Y se manifiestan que se sienten cómodos ahí. ¿Podría ser que a la hora de escribir sentís que en cierta forma esto es como una charla personal que querrías tener con ellos? Tal cual. No hay una descripción mejor que esa. Perfecto. Creo que a través del libro te ayuda a poder profundizar más que en una charla que por ahí uno está nervioso, se olvida de decir cosas. El libro trato en el primer volumen, porque estoy escribiendo, la idea son 3 volúmenes. Ahora en el primero estoy hablando de las características de la masonería, en el segundo voy a hablar de qué es el Gadu, o el gran arquitecto del universo para los masones, y qué diferencia hay entre el Yahvé de los cristianos y el Gadu. Y en el tercer volumen estoy escribiendo acerca de qué es la salvación para los masones, quién es Jesús para los masones, ¿no? Sí, yo creo que es para ellos más que nada, ¿no? Y además para que no siga habiendo más cristianos que se acerquen a las logias, ¿no? Claro. Bien, ¿vas a hablar de los masones y de los Illuminatis o No, solo de los masones. solo los masones? Aunque son los- medio primos ahí, ¿no? Sí, Los obvio, dijimos que son medio 1776, cuando se funda la logia, surge la Orden de los Illuminati, cuyo fundador fue Weishaupt. Poco tiempo después entra Nige, que fue el que lo inicia en la masonería, a Weishaupt. Nigue, no Iñiguez, no. No, Nige, que era un masón, justamente, y por supuesto que los Illuminati después se llenaron de masones, obviamente. Claro. Aparte la masonería le dio el orden a los Illuminati, ¿no? A su vez, también la influencia un poquito de los jesuitas, ¿no? En cuanto al orden de la agrupación. Pero las ideas eran las mismas, ¿no? El hombre es rey, es dueño de la verdad, juez de sí mismo, que no se necesita de ningún dios, o en todo caso, cada uno de nosotros podemos pensar la realidad, construir la realidad, ¿no? Fíjate que todas las ideas que surgen en la Ilustración, en algunos casos no son ideas bíblicas, son ideas heréticas, ¿no? Porque si uno dice que el hombre es dueño de la verdad, lo que está diciendo es que él la puede crear. Pero la Biblia no dice eso, la Biblia dice que Jesús es la verdad. No es que el hombre crea la verdad, ¿no? O sea que más que ideas ilustradas son ideas heréticas, ¿sí? O sea que no forman parte del proyecto de Dios, ¿no? Sino forman parte del proyecto de los iluminados, ¿sí? Claro. Bueno, muchachos, no sé, me parece interesante el tema, me parece espectacular de cómo nosotros estuvimos dialogando. La verdad que me lleva mucho a pensar. No sé qué resumen de esta parte de este episodio. Por ahí podemos tener otro cuando ya esté el libro. Sí. Claudio, invitarte. La Dale. verdad que ha sido muy lindo, muy divertido para nosotros. Diríamos como que nos sacamos muchas dudas, para mí es, como te decía hace rato, no puedo creer que debajo de ese subsuelo se empiezan a, como muy conspiranoico, digo, Alberdi, que escribió la Constitución Argentina, era masón, no sé, presidentes como Alfonsín, no sé, dicen, Sí, también. Fidel Alcorta, no sé, Mitre. Mira, Digo, gente que Mariano Hamilton, que lo conocen, escribió un libro que se llama Masones Argentinos. Léanlo y ahí te va a explicar. Te pone a todos los masones que hemos tenido desde que surge la Argentina hasta ahora como país. Así que muchísimos, la verdad que sí. Pero no solo en Argentina, cada país ha tenido sus padres fundadores ligados a la masonería, ¿no? Claro, Simón Bolívar y San Martín supuestamente eran masones. De hecho, la construcción o sea, la promoción de la independencia en los países americanos fue una propuesta masónica también. La independencia de todos los países De todo el continente americano fue una propuesta de los masones, ¿no? Justamente. De hecho, en todos los países latinoamericanos tenemos a los padres de esos países que han sido masones. Y como hoy en día por ahí todo lo que pasa en Latinoamérica también con el control que hay sobre
ya sea los recursos naturales, etcétera, también tiene que ver con lo mismo. Para mí lo interesante de este podcast es hasta dónde puede llegar una persona con la sed de poder, ¿no? Claro. Y Tal qué cual. tanto estás dispuesto a, hablamos recién de los cristianos, ¿no? A ceder. Estoy dispuesto a ceder todo lo que sé y lo que es la verdad hasta ahora para tener el poder. Sí. Yo creo que por ahí alguno piensa que en algún momento puede salir y por ahí arrepentirse, que no pasa nada, que por ahí... Pero ¿a quién no le seduce tener poder económico, tener reconocimiento? de ¿A vos sus te padres? seduce, Claudio? A mí no me seduce eso, pero sí entiendo que hay personas que les seduce el tener dinero, el tener reconocimiento, lo buscan, darían toda su vida para ser reconocidos y para vivir de una manera, sobre todo en un contexto posmoderno donde se dice que no existe la verdad, ¿no? Estamos en la posverdad. La verdad se construye. Tal cual. Entonces, si a vos te dan la posibilidad de tener todas estas cosas, y bueno, Aparte, ¿no? suelo a tirar una acotación, que suelo pensar que somos una... Todavía estoy en formación. Pero estando en formación, como psicólogo o futuro psicólogo, suelo pensar que somos criaturas que buscan valor y en ese sentido, como no percibimos qué es valor, el valor para mí codifica en poder y el poder visto como valor trae todo lo que con eso trae, que sería dinero, posesión, estatus, que es un poco Claro, lo que todos buscan y creo que en ese sentido es un poco lo que la masonería promete. por lo menos. exactamente, promete. Pero como el propio Albert Pike dice, en realidad las personas que están en los grados inferiores tienen un conocimiento superficial de la verdadera interpretación de los símbolos, Claro. porque no le dan el verdadero conocimiento a ellos. El verdadero conocimiento lo tienen aquellos que acceden al grado 30 para arriba en el rito escocés antiguo y aceptado. Por lo tanto, los entretienen, digamos, ¿no? Nunca van a formar parte de los que dominan el mundo, digamos, ¿no? Pero les sirve, digamos, ¿no? A ellos. Bueno, Pero esta es ambición de llegar. claro, les sirve la idea de que alguna vez pueden llegar a llegar. Sí. Algunos se van antes, insisto, ¿no? Pero algunos insisten, ¿no? Y bueno, evidentemente termina siendo lo que decía Pitágoras, ¿no? Son muy poquitos los que tienen ese conocimiento. No todo para todos, solo para unos poquitos que tengan el control de todas las cosas, digamos, ¿no? Siempre son poquitas personas las que digitan todo, ¿sí? Me hace acordar un poco a la división que tuvo cuando Moisés tuvo que gobernar, que tuvo que guiarlos en el desierto, que era algo así de 20 por cada 10 y así sucesivamente hasta Moisés. Sí. Sí, a ver, en realidad ellos califican a los que no forman parte de la masonería, los califican de profanos, ¿no? Claro. Nosotros somos los profanos, ellos son los iniciados. Hay un concepto está la idea de que se sienten superiores, ¿no? En el fondo te quieren transmitir eso, como cualquier tipo de fraternidad a lo largo de la historia, ¿no? Los gnósticos decían que tenían un conocimiento superior al apostólico, que a ellos, algunos de ellos habían tenido una revelación especial de parte de Dios, ¿sí? O sea, imagínense, decían que tenían un conocimiento superior al apostólico. Entonces, estas personas también se creen superiores, ¿sí? Pero en el fondo no es que sean superiores, en el fondo es lo que ellos se creen, ¿no? Y el poder que tiene de convencer a los que están en grados inferiores de que lo son. Aunque convengamos que los que están en grados inferiores ni siquiera saben quiénes son los que están más arriba, ¿no? Bien. ¿Algo más para terminar, para cerrar, muchachos? No, yo creo que Nico, que está todo Facu. dicho. No quiero decir nada que haga que termine preso. Acá que me van a mandar preso a mí. Primero a Claudia. Después del libro voy Después preso. nosotros. ¿Querés, bueno, Claudio, una vez al mes, invita, ¿sí? En diferentes casas, en diferentes lugares, hace un café filosófico para charlar de un tema. ¿Querés contarnos algo de eso? Así cerramos. Una invitación. Una Sí, invitación a voy los que están viendo el video. Creo que para mediados de junio voy a hablar de la Orden de Thule, de una orden que de alguna forma contribuyó al origen del nazismo, digamos, ¿no? Una orden negra, digamos, ¿no?
oscura, en el sentido de que había personajes muy oscuros ahí. Así que creo que vamos a hablar de eso. El horno de Tule. ¿Dónde lo hacen? Lo vamos a hacer en la casa de... No puedo decir la casa, no, Claro. no me la está confirmada, pero no conozco la dirección todavía. Ok. Pero es en la zona de Liniers. ¿Esto tiene un Instagram o cómo se comunican? No, la verdad que yo mando un WhatsApp a mi grupo de... Igual tiene sus redes, Claudio. ¿Cómo se Sí, dice en tengo mi Instagram? red... no, mi grita es Claudio Gustavo Barone, mi Instagram. Sí, en Instagram. Miguel Café, la página de YouTube es Razones de Cambio. Razones de cambio. Arroba. Que ahora abajo la producción en este video va a estar poniendo. @ un café filosófico se llama, Razones de Cambio, @ un café filosófico. Así que, bueno. Ahí. Después, bueno, mi libro lo publico por autores de Argentina. Ahí están todos mis libros. Estás grabando también Genial. ahora los cafés. Antes no lo hacías. No, y es ahora que estás- me los graban. Es- Yo la verdad que no tengo ganas de grabar, me los graban. Te van a Tienes encontrar, una- te van a encontrar. No, Claudio. Sí, tiene no. una camarita donde lo graban. Antes yo tengo el canal de YouTube, pero yo lo grababa yo, tan así medio impresentable, pero ahora me lo graban un poco más profesionalmente, pero porque quieren, digamos, o sea, no es algo que yo haya Claro. querido, digamos. A Bien. veces mejor no grabar porque hay cosas que se dicen que no se pueden decir, digamos, ¿no? Pero bueno, lo graban, así que bien. Viene mucha gente, gracias a Dios está viendo gente, pero es abierto, puede venir cualquiera. No hay Claro, ningún- él hace todas estas cuestiones, él está hablando de estos ritos, de estas sectas, no porque le gusta hablar de esto, quiere promocionar esto, sino porque él, de hecho, al ser doctor en filosofía y investigador de este tipo de sectas, lo que hace es tratar de investigar para poder refutar, porque si no decimos, che, al final Exacto. está la de los rosacrucistas. Claro, vamos a hablar de la Orden del Rosacruz también. Claro. Bueno, de los protocolos de Sion, ¿no? Protocolos que los judíos niegan que hayan escrito, pero que Existen. existen. Alguien los escribió, ¿no? Así que bueno, pasa que yo cada año elijo un eje temático en los cafés. Este año el eje temático son órdenes secretas, ¿no? Pero no es que hace 15 años que vengo hablando de órdenes secretas. ¿Sí? Un poco He conspiranoico. claro, he hablado de los padres de la iglesia, presento a un filósofo en particular, se desarrolla la filosofía, o sea, muy heterogéneo el campo de la filosofía misma, tiene más de 2.600 años solo en Occidente. Claro, de Lutero, que te dicen que hable. Lutero tengo que con hablar, sus- quiero hablar sobre los judíos y sus mentiras, una obra que escribió Lutero también, Con sus cuantas tesis, sus 90 las 95 tesis. que eran 4 hojitas para vos, pero... 2 hojitas. 2 hojitas. Ya 4 es demasiado. Pero bueno. Dos No, hojitas. porque, a ver, no es que pegó un libro en el templo de Wittenberg en 1507. Imagínense, una tesis dice que pegó un libro entero en la puerta. A Siempre ver, me hizo ruido eso. Dije, claro, ¿cómo lo hizo? sentido común, digo, ¿qué pegó un libro entero? No, eran 2 hojas. 95 tesis tienen 2 renglones cada una. Ok. ¿Sí? Yo así hubiese escrito 50 libros más o menos. ¿No? No, pero no Porque capaz son descalifico profundas. Claro, no descalifico lo que hizo Lutero. Digo que a veces se entiende como que llegó un manual y lo pegó en el... Claro. ¿Cómo Claro. lo pegó? ¿Hoja por hoja? ¿Página a página? Claro, no, eran 2 hojas y está bien. Independientemente de si uno acepta o no todo lo que decía Lutero ahí, que en mi caso no. De hecho, yo soy cristiano, no soy luterano. Yo soy cristiano. No Pero va gente luterana a tu café. Y alguno habrá ido. Sí, alguno sí, habrá sí, ido. que me dijo la 3 Ah, te dijo. soy luterano, Sí, soy de la iglesia viene, luterana. viene cualquiera, o sea, como es abierto. Aparte yo invito a un grupo, pero ese grupo invita a otra gente. Eso es lo bueno porque yo le digo, pero invita a quien vos, a que vos quieras. No, pero está bárbaro. Porque se puedes sembrar multiplica. algo ahí. Mirá, ¿Por yo qué no? logré que en 15 años mucha gente que no se congrega viniera a escucharme a mí y se fuera contenta. Y a mí me gustaría que se congreguen, pero entiendo que a veces no hay buenos espacios hoy todavía, ¿no? Sí. Se necesita preparar más personas, gente más preparada, con Sí, sana yo sé si doctrina. no hay buenos espacios, sino que la gente por ahí está decepcionada de otros lugares, Sí, entonces no sí. le da oportunidad. Totalmente de acuerdo. Es eso. Eso es lo que digo en mi libro, cuando la iglesia se transforma en un circo. Me parece que el cristianismo no es un circo, digamos, donde uno se tiene que ir a reír de los sermones. Claro. Uno tiene que ir a aprender y conocer en profundidad la palabra de Dios, ¿no? El circo es buenísimo, me encanta. Yo iba como mi viejo cuando era chico. Tengo ahora no existe más esa foto que vos tenías, que mirabas hacia el sol, que eran como un plastiquito Sí. así, como lente. Y me encantaba el circo, pero la iglesia es otra cosa. El circo es una cosa, la iglesia es otra. Cuando se quiere hacer de la iglesia un circo, es donde después
la gente queda muy herida, se termina yendo. Al principio te puede gustar, mirá cómo bailan, cantan, saltan, pero después cuando te das cuenta de las cosas que se ven ahí, que pasan, la gente tiende a irse. Y el problema es que después no se congrega más en ningún lado. Claro. Bien. Bueno, Claudio, para cerrar, lo que quieras, gracias desde ya por haber venido, por haber asistido, por esta charla, y cerrar con lo que vos quieras. No, gracias a ustedes, que es buenísimo lo que hacen. O sea, sigan apostando por el conocimiento. El conocimiento no es malo, es bueno. No anula la fe al contrario, se perfecciona. Necesitamos razones de fe, como dice el apóstol Pedro, para que esté preparado para dar razones. Lo voy, de la esperanza que hay en ustedes. Así que denle para adelante. Y lo que digo es básicamente es que si uno ha tenido un encuentro personal con Cristo, tiene que empezar a conocer más en profundidad la palabra de Dios y alejarse de todos estos grupos que prometen cosas que son falsas, ¿no? Bien. Bueno, esto ha sido Tinkunaku, ¿sí? Esto ha sido el nuevo lanzamiento, la nueva temporada, diríamos, nuestro primer episodio grabado, que va a ser subido a YouTube también. Acá la producción va a estar anotando, ¿sí? Tinkunaku Podcast en YouTube. En Spotify también va a estar subido y lo puedes escuchar cuando quieras. Ya tenemos un canal de TikTok también. Seguramente vamos a hacer algunos recortes y videitos que vamos a estar promocionando. Gracias a la producción que estuvo en todos los detalles, Franco, Leo, Andrés, que estuvieron atentos en todo. Así que les damos muchas gracias por todos estos detalles y mimos y luces y todo lo que nos están haciendo. Nada, ha sido Tinkunaku. Las voces de siempre, Nico, Facu, nuestro invitado Claudio, te damos las gracias y nos vemos en el próximo episodio.